Durante las entrevistas, muchas mujeres asociaron la vergüenza a ciertos educadores y terapeutas. Como educadora no me sorprendió en absoluto que alguien identificara la vergüenza como una dificultad académica. De hecho, creo que la vergüenza es una de las mayores barreras frente al aprendizaje. Me temo que, en la actualidad, la presión social y comunitaria por parecer cultivado se ha hecho más importante que el hecho mismo de aprender. Por eso, cuando dedicamos tiempo y energía a construir y proteger nuestra imagen de conocedores, es muy improbable que nos arriesguemos a admitir que no entendemos algo o que hagamos preguntas, dos acciones fundamentales para adquirir un conocimiento real. De todas maneras, me sorprendió enteramente de que el mero concepto de las titulaciones avergonzaba a muchas mujeres. En efecto, mencionaron que les daba vergüenza volver a estudiar, ir al psicoterapeuta, ir al médico, hacer una visita al dentista e incluso hablar con clérigos. En esta sección quiero exponer mis observaciones sobre las titulaciones y la frecuencia con que nos desconectamos de nuestro poder en cuanto detectamos unas iniciales delante del nombre de alguna persona. Las personas que tienen alguna titulación ostentan 3 claras ventajas sobre las personas con las que trabajan. 1. Tienen permiso para no saber. 2. Tienen permiso para no contar nada. Y 3. Nadie cuestiona su objetividad. Cuando alguien nos hace una pregunta o nos solicita información, lo primero que solemos sentir, al menos casi todos, es una gran presión por encontrar una respuesta preferiblemente correcta. Si no conseguimos responder o suministramos la información equivocada, lo más habitual es que nos sintamos juzgados. Pero sin embargo, si contamos con alguna titulación, automáticamente tenemos derecho a no saber o a no responder. Como si de un juego de mesa se tratara, las titulaciones pueden convertirse en excelentes tarjetas para salir de la cárcel. Mientras cursaba mi licenciatura, por ejemplo, dar una respuesta incorrecta o no responder reflejaba mi falta de preparación o mi falta de conocimiento. Esa situación me resultaba casi siempre embarazosa y de vez en cuando incluso me provocaba vergüenza. Pero durante el máster ya había desarrollado la capacidad de responder con un simple "realmente no lo sé". No era la mejor respuesta, pero en la mayoría de los casos se me reconocía el haber respondido con sinceridad. Ya en el ámbito doctoral, si alguien me formulaba una pregunta que yo no podía responder, esa persona suponía que había formulado una mala pregunta, que yo era demasiado inteligente o que estaba demasiado ocupada como para preocuparme por semejantes tonterías. Una de las ventajas de tener alguna titulación es que te concede permiso para no saber nada. Y este privilegio rara vez está al alcance de quienes no están protegidos por placas, títulos, certificados o iniciales que encabecen sus nombres. La segunda ventaja es que lo que yo defino como política del no preguntes y no cuentes, pues es la segunda ventaja. En todos los campos que conceben titulaciones enseñan formalmente a ser esquivo o como mínimo te preparan informalmente para ello. La mayoría de los educadores y profesionales dedicados a ayudar a otras personas, como terapeutas, médicos, trabajadores sociales, clérigos, etc., han sido entrenados para conseguir información de consumidores reacios, sin contar prácticamente nada sobre su propia vida. La regla tácita establece que cuanto más importante es tu titulación y tu estatus, más permiso tienes para indagar sobre otras personas y menos obligado estás a contar nada sobre ti. Piénsalo. Es posible que tu médico conozca tu historia sexual, tu peso, la cantidad de movimientos intestinales que tienes a la semana, pero sin embargo, es impensable que le preguntes si está casado o tiene hijos. Y si lo haces, muchos profesionales responderán enseguida: no estamos hablando de mí, o esa información resulta irrelevante.
Aquí tenéis 4 ejemplos. Cuando me quedé embarazada, en lugar de ir al médico y solicitar asistencia prenatal, esperé hasta los 6 meses de gestación. Esperé hasta que ya era demasiado tarde para dejar de estar embarazada. Tenía miedo de que el médico me dijera: estás demasiado gorda para tener un bebé, no deberías quedarte embarazada. Estaba tan asustada y me daba tanta vergüenza que por eso esperé. No puedo creer que haya arriesgado mi salud y la del bebé por lo humillada que me sentía por mi peso. Odio a los médicos. Mi hija murió de cáncer cuando tenía 6 años. Mi predicador dijo que mi actitud era egoísta al llorar su muerte porque ella se encontraba en un lugar mejor, se encontraba con Dios. Es un hombre muy inteligente y culto, pero creo que lo que dijo fue muy cruel. Me hizo odiarle, me hizo odiar mi iglesia y me hizo odiar a Dios. Todavía odio al predicador. Todavía no voy a la iglesia y tengo mis problemas con Dios. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a hacerte sentir vergüenza por llorar la muerte de tu propia hija? Ningún alzacuello, ninguna titulación debería permitir nada de eso. ¿Tienes idea de cuántos años me llevó despojarme de la vergüenza de estar triste? Tengo permiso para sufrir. Una parte de mí siempre lo hará. Lo que ese hombre dijo fue una injusticia terrible, realmente terrible. Se aprovechó de su posición. Otro ejemplo. La primera vez que mi hijo tuvo una infección en su infancia de oído, mi pediatra dijo: bueno, entonces, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A tu carrera o a la capacidad auditiva de tu hijo? Solo un médico es capaz de decir algo así. Le pregunté si sus hijos iban al colegio y respondió: mis hijos no están ahora mismo en la consulta de un médico con una infección de oídos. Sientes resentimiento hacia los médicos porque se creen que actúan mejor que el resto del mundo, pero dependes de ellos por completo. Otro ejemplo. Tenía 58 años cuando volví a estudiar. Ni siquiera sabía enviar un correo electrónico o usar el ordenador. En mi época lo más revolucionario que había era el papel borrable. Así que, aunque sabía que retomar los estudios me resultaría intimidatorio, jamás pensé que en clase me convertiría en una perfecta idiota, que es exactamente lo que me sucede. Si quiero hacer una pregunta o un comentario, me hago un lío. No por los otros estudiantes, sino por esos profesores tan jóvenes. Me ponen muy nerviosa. Algunos son menores que mis hijos. Odio sentirme tonta frente a ellos. La tercera ventaja que ofrecen las titulaciones es la presunción de objetividad. La mayoría de los profesionales titulados reciben algún tipo de capacitación relacionada con la objetividad, si bien en la actualidad se está debatiendo si sirve para algo o no. A algunos se les enseña que la objetividad es posible y se les capacita para que intenten reemplazar su lente personal por una lente profesional en presencia de clientes o pacientes. A otros, yo incluida, se nos enseña que la objetividad pura no existe y que la gente jamás puede dejar completamente de lado su lente personal. Se nos enseña a entender la parcialidad y el poder de nuestras experiencias para comprender el posible efecto que podrían tener sobre nuestras interacciones con los clientes. En nuestra opinión, es la forma más ética de trabajar con personas. Según mi experiencia, la amenaza más grave a la objetividad radica en creer en la existencia de la objetividad pura y la neutralidad valorativa. A mí me inspiran mucha más confianza quienes cuestionan la objetividad y quienes creen que la gente, los valores y las experiencias influyen en nuestra investigación y nuestra práctica. Son ellos quienes hacen el mayor esfuerzo por exponer sus opiniones en el contexto apropiado. Cuando nos entrevistamos con médicos, terapeutas y otros profesionales titulados, no podemos dar por sentado que serán objetivos. Está claro que no tenemos derecho a invadir sus ideas privadas, pero sí tenemos derecho a entender cuáles son sus valores profesionales, su ética y su motivación para trabajar con nosotros. Y más todavía en el caso de los profesionales que ofrecen su consejo y su orientación.
Yo quiero un pediatra que apoye que las madres trabajen fuera de casa. Quiero un obstetra que comparta algunas de mis ideas básicas sobre el embarazo y el parto. Quiero un contable que entienda mis valores y mi ética. Y desde luego quiero un terapeuta que comparta mis valores básicos sobre el cambio que experimenta la gente. Dado el poder que se les otorga a las titulaciones, es fácil entender por qué muchas personas sienten vergüenza de interactuar con titulados. Para establecer una buena conexión en tales circunstancias tenemos que practicar la conciencia crítica. Debemos determinar quién se beneficia de nuestro miedo y vergüenza y decidir de qué manera podemos encontrar apoyo. Apuntando a este fin, no deberíamos dudar en buscar referencias de amigos y asimismo aceptar que tenemos absoluto derecho a preguntar al profesional en cuestión cuál es su forma de trabajar antes de exponer ante él o ella nuestra información más personal o nuestras vulnerabilidades. En el siguiente capítulo aprenderemos lo poderoso que resulta abrirnos a los demás. Si bien los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza no siempre siguen un orden particular, he descubierto que comprender nuestros desencadenantes y alcanzar cierto nivel de conciencia crítica sobre nuestras dificultades hace posible que nos dé menos miedo abrirnos a los demás. Y esto es importante porque, como queda demostrado en el próximo capítulo, la apertura es el acto más poderoso de resiliencia. Estamos leyendo Creía que solo me pasaba a mí, pero no es así, de la gran Brené Brown. Continuamos el siguiente capítulo, el próximo post.